Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Roseli, la semana pasada salió a hablar públicamente el futuro ministro de Economía, el actual vicepresidente Danilo Astori, también el actual ministro de Economía Mario Vergara. Ambos hablaron en foros abiertos, organizados por distintas instituciones, hablando de lo que es el estado actual de la economía y el futuro del próximo gobierno. ¿Cuáles son los principales desafíos, los principales temas que debe encarar el equipo económico urgentes en 2015? Bien, el próximo, está claro que la economía uruguaya viene transitando por un periodo de crecimiento formidable. Inclusive hay que destacar que aun cuando todos preveíamos una paulatina desaceleración de la economía uruguaya, esa desaceleración está ocurriendo, pero está ocurriendo de una forma más lenta y moderada de lo que nos imaginábamos, y eso está siendo así a pesar de que el contexto externo se ha vuelto más negativo y a pesar de la falta de dinamismo que estamos viendo en la región. Desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que decir que realmente no deberíamos pensar que hay una agenda de cosas urgentes para la política macroeconómica, digamos, en 2015. Sí, a nuestro juicio hace falta implementar un conjunto de correcciones y rebalanceos en las políticas macro. No es una cosa urgente, pero no hay ninguna razón para no hacerlo más pronto que tarde, porque con un marco internacional tanto más complicado como se nos está configurando, al cual se suma la caída de nuestros precios de exportación, postergar esos ajustes se vuelve progresivamente más riesgoso. ¿Cuáles son esos ajustes? En general uno cuando debatimos estas cosas, muy rápidamente todos terminamos hablando de instrumentos de la política económica, si hay que subir impuestos, si hay que bajar el gasto, si los salarios. A mí me parece importante primero entender el diagnóstico. Nosotros estamos viendo una economía uruguaya que crece a un ritmo más que saludable, pero es un crecimiento que tiene tres desequilibrios macroeconómicos bien relevantes. La inflación, sumamente persistente, hoy está en poquito más de 8%, llegó a estar en 9,8% en mayo, pero la desaceleración de los precios o la reducción de la inflación tiene esencialmente que ver con un manejo de tarifas públicas que está quitándole presión a un componente del IPC. Pero cuando uno mira el resto de los precios que componen la canasta, no hay una señal contundente de desaceleración. Con lo cual tenemos una presión inflacionaria que a nuestro juicio sigue siendo relevante a pesar de la reducción que nos muestra la variación del IPC. Segundo elemento. El país en su conjunto está gastando bastante más de lo que produce. Tenemos un desequilibrio en la cuenta corriente del orden de 5% del PBI, es decir, que nuestras exportaciones son inferiores a nuestras importaciones en bienes y servicios en esa entidad. ¿Qué quiere decir que el país está gastando más de lo que produce? Que la suma del consumo privado, el gasto corriente del gobierno, la inversión pública y la inversión privada, eso es más de lo que producimos y eso no se puede sostener indefinidamente. Seguramente vamos a poder seguir gastando bastante más de lo que producimos en 2015, porque el país tiene financiamiento, pero es un elemento que sabemos que no puede durar indefinidamente. Y también tenemos las cuentas públicas, que están mostrando un déficit de algo más de 3% del PBI, que es un número importante si uno considera que la economía viene un periodo muy largo de crecimiento fuerte, con algunos rubros de gasto que tienen alto impacto tributario, como las ventas de automóviles, y que viene en un momento donde tuvimos una excelente generación de energía hidroeléctrica que mejora las cuentas de UTE, con lo cual los números fiscales probablemente son algo peores de lo que estamos viendo en el indicador, digamos. Entonces, claramente, digamos, la combinación de esas tres cosas, inflación, déficit de cuenta corriente y déficit fiscal, nos está mostrando, en nuestra opinión, que en Uruguay tenemos un exceso de gasto doméstico, un exceso de demanda interna y que nos falta demanda externa, nos falta capacidad exportadora. La política macro tiene que actuar sobre esos desequilibrios y a nuestro juicio lo tienen que hacer a través de una moderación del gasto público y ahí tenemos que elegir qué queremos moderar, el gasto corriente o las inversiones, y en una moderación del consumo privado. Obviamente también va a haber una moderación de la inversión, pero en Uruguay tenemos altos niveles de inversión en términos históricos, pero creo que nadie diría que nos está sobrando inversión. Para sostener el crecimiento, Uruguay tiene el desafío de mantener estos niveles de inversión. Con lo cual, las políticas macroeconómicas de los próximos 2 o 3 años deberían buscar una contención importante del gasto público en términos reales, y a nuestro juicio no podemos reducir sostenidamente la inflación si los salarios continúan ajustándose
en términos reales a un ritmo mayor que la productividad y en términos nominales con un esquema de indexación total a la inflación. Bueno, ese es un tema que ha generado discusión y que se ha hablado mucho en la campaña, capaz que ahora podemos profundizar. Pero Rodrigo, sí, tenemos un fragmento de lo que decía el futuro ministro de Economía, actual vicepresidente Danilo Astori, la semana pasada. Un poco para tener también la visión del gobierno sobre estos temas, ¿no? Estos tres pilares que está nombrando Pablo. En este caso habla de la inflación, Astori, lo vemos. Y al mismo tiempo el 10º mes en el que de a poquito nos vamos aproximando al techo del rango meta, que es 7%, lo cual es un paso muy importante para Uruguay. ¿Cómo se llegó a eso, contador? Bueno, se llegó a eso actuando en diversos campos, en el campo monetario, en el campo fiscal, en el campo de medidas heterodoxas como los acuerdos de precios que se lograron oportunamente. Así que hay que seguir trabajando con una batería de instrumentos fundamentales que nos permitan seguir por este camino. El gobierno, como lo veíamos aquí, confía en que en poco tiempo pueda llevar la inflación al rango meta. ¿Lo ves como algo viable que pueda ubicarse en esa meta que marca el Banco Central? A ver, nuestras proyecciones de inflación para los próximos meses nos muestran que en la primera mitad del 2015 probablemente la inflación esté algo por debajo de 8%. El punto es que esa reducción de la inflación viene esencialmente de una desaceleración muy grande de las tarifas públicas. El resto de los precios de la economía no está mostrando esa desaceleración. La suba del dólar que ya hemos observado y que tendrá que seguir ocurriendo en el Uruguay, porque Uruguay, como decía antes, necesita corregir precios relativos, necesitamos que el Uruguay se abarate en dólares. La propia suba del dólar genera presiones inflacionarias. Y con salarios que están subiendo más de 10% anual, también allí hay presiones inflacionarias persistentes. La reciente caída del precio del petróleo probablemente le deje al gobierno un poquito de holgura para continuar con una política de contención de las tarifas en términos reales, que siga induciendo cierta reducción del IPC, y eso hasta podría retroalimentar la dinámica salarial, porque si los salarios van ajustados al IPC y el IPC por tarifas viene perdiendo fuerza, probablemente los salarios también en términos nominales pierdan algo de fuerza. Lo que sí nos parece es que probablemente esa estrategia no resulte suficiente. La política monetaria en Uruguay está manteniendo tasas de interés muy altas en términos reales, está quedando bastante sola en el combate a la inflación, y en un contexto internacional de precios más bajos de las materias primas, de probables devaluaciones acumuladas en Brasil, a nuestro juicio es necesario que la demanda interna se modere a través de una política fiscal mucho más cautelosa en los próximos 2 años, pero también a partir de alguna estrategia que le quite dinamismo a los salarios nominales. E insisto en el tema de los salarios nominales, porque un mismo aumento negociado de salario real puede conseguirse con inflaciones altas y aumentos nominales altos, o con inflaciones más bajas y aumentos nominales más bajos. Este gobierno, digamos, que asumirá, creo que tiene realmente la oportunidad de diseñar para la siguiente ronda de negociaciones salariales un mecanismo de desindexación progresiva de los salarios, que cuide el empleo, que va a ser una variable mucho más importante en los próximos años, y que ayude a la política monetaria a hacer ese trabajo. Sí, cuando el actual gobierno presentó propuestas de aumentos nominales y aumentos diferenciados y aumentos indexados, en realidad empresarios y trabajadores tomaron más por el camino tradicional de los últimos años, ¿no? Sí, es verdad. Aquí es clave la credibilidad. Aquí para una estrategia de desindexación salarial solo puede funcionar si, además de una buena gestión política del planteo, digamos, de una negociación inteligente entre gobiernos, empresarios y trabajadores, si además de eso hay credibilidad en las medidas. Para que eso funcione tenemos que tener un Banco Central que señalice con mucha claridad cómo va a utilizar sus instrumentos, en qué tiempo va a bajar la inflación al rango meta, y una política salarial consistente. Si el gasto público siguiera subiendo a tasa del 10% nominal, no hay cómo pensar que el sector privado va a creer que los salarios y la inflación van a bajar. Probablemente lo que faltó en aquel intento fue señales más consistentes de cuál era el camino a tomar. Ahora, Pablo, al principio del bloque destacaste uno de los elementos importantes a trabajar en el próximo gobierno, que es el ajuste fiscal. Danilo Astori también habló sobre el ajuste fiscal en el próximo gobierno.
ajuste fiscal es una expresión que se ha utilizado tradicionalmente para identificar, por un lado, un aumento impositivo que no vamos a hacer. Lo hemos declarado muchísimo durante el transcurso de esta campaña electoral, y una restricción o reducción importante del gasto público, que sobre todo pega en el componente social del gasto público. Eso no va a ocurrir en Uruguay, porque no es necesario que ocurra. Bien, Astori decía no habrá ajuste fiscal clásico, ¿no? Sí. Que es entender recorte del gasto o suba de impuestos. El déficit fiscal actual, ¿es sostenible? ¿Cómo y cuándo y cuánto, ¿no? se puede bajar? Bien, nosotros, permítanme decir primero que nosotros en Deloitte hemos puesto en los últimos años sumo cuidado en no utilizar la palabra ajuste fiscal, justamente porque la palabra ajuste fiscal denota esas connotaciones que señalaba recién Danilo Astori. Vuelvo al diagnóstico. Lo que está ocurriendo es que en Uruguay hay un exceso de demanda interna, hay un exceso de gasto doméstico. Ese exceso de gasto doméstico no se va a poder sostener indefinidamente y no hay ninguna razón para postergar esa corrección o ese ajuste en el gasto doméstico. ¿Cómo en relación al déficit fiscal en particular? El déficit fiscal, está claro que un país no puede tener un déficit fiscal de 3 puntos y medio del PBI indefinidamente. Igual de claro está que en Uruguay no hay ninguna urgencia financiera para corregir ese desequilibrio. Por lo tanto, el Uruguay tiene la oportunidad de elegir las maneras que se entiendan más convenientes para reducir paulatinamente el déficit fiscal. Esa es una gran diferencia con otros episodios donde el déficit fiscal era muy elevado, donde el país no tenía financiamiento y las medidas de ajuste eran urgentes y de mala calidad. Probablemente con una contención del gasto, sin una caída del gasto público en términos reales, sino con una contención del gasto público, la situación fiscal debería mejorar paulatinamente y el Uruguay parece tener espacio para lograr esa mejora de las cuentas públicas, que a nuestro juicio es imprescindible y que, como decía recién, no hay ninguna razón para demorar esa implementación de esa estrategia. Pablo, hacemos una última pausa y luego venimos con las conclusiones. ¿Uruguay puede mantener o no las tasas de crecimiento en los próximos años? ¿Cuáles son los desafíos a más largo plazo? Enseguida venimos para cerrar Claves Económicas con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.